señores, hay diferentes tipos de tacaños. Ay, Dios mío. Ajá, ¿cuáles son? Hay tacaños que no les gusta malgastar su dinero, pero hay otros que son miserables. Ese teólogo, ¿verdad? Que fue en su momento un gran protestante, se basó en decir que no era bíblico el diezmar. Pero cuando tú te vas a las diferentes culturas, como el judaísmo, como el cristianismo evangélico, en la 250, en las 250 fases de los evangélicos, el 87%, por ahí casi 90% del área del cristianismo afirma de que es bíblico, de que la gente... A lo que nos seguíamos comentando, la intención del que diezma, o sea, el dolor de un diezmador es cuando ve que un pastor o un sacerdote manipula el diezmo. Se le entiende su dolor. ¿Por qué? Porque nosotros diezmamos, el que ofrenda, el que diezma, perdón, lo hace con la intención tanto de que Dios reciba su diezmo, como para que cualquier tipo de necesidad que haya en la iglesia, sea de cuestión de artículos, equipo o ayudar a una persona, nosotros lo estamos esperando que sea de esa forma. Ah, pero es que tú estás condicionando lo que tú vas a diezmar para que el pastor lo use como tú quieres. Pero no, o sea... No me refiero a eso. Sí, es lo que tú te estás refiriendo. Porque mira qué pasa. Tu función el función del miembro es... Del diezmador. Diezmar. Ya, tú diezmas. De ahí para allá, si el pastor o el ministro o la autoridad no ejecuta los planos o lo que ya está establecido que él debe hacer con el diezmo, ya son problemas de esa porque autoridad. él tiene sus parámetros como administrador. No, yo estoy hablando en la posición de una persona que le duele cuando ve a cuando ve a un sacerdote literalmente manipulando el diezmo. Que tú dices, ok, pero hay necesidades en la iglesia que con el diezmo de los hermanos se pueden resolver. Pero cuando tú ves que se está haciendo para beneficio propio, ese tipo de persona le duele y lo que hace es que no sigue diezmando. Por ejemplo, tú dices yo me estoy poniendo propio. Del lado de los dolientes. Exacto, porque hay gente que tampoco se puede crucificar cuando están viendo. Porque no todos los manipuladores se manifiestan igual. Hay gente que sí son asintomáticos, los manipuladores asintomáticos. Claro. tú te das cuenta cuando el Ministerio Público de ahí arriba se tira. Tú dices, y es así que esto es lo que está pasando. ¿Tú me entiendes? Pero hay otros que son muy demostrables, que tú dices, pero ¿de dónde que lo sacan? Y después se filtran ciertas cosas que no es saludable para el pueblo. Y ahí es que vienen entonces los problemas, que la gente lo que hace es que recoge su diezmo porque dice, yo voy a diezmar y se lo estoy dando de ok, pero si es para eso, yo mejor no lo doy. Sí, lo que pasa es que la gente está acostumbrada a condicionar por qué del diezmo, y lo que primeramente, cuando uno va a diezmar, uno no va a enfocarse en lo que va a ser el administrador. Uno no se va a enfocar en lo que va a ser el administrador porque tú tienes un mandato bíblico de diezmar, porque si a eso vamos, porque también cuando hay iglesias que el diezmo no da para cubrir todo lo que tengan que cubrir, no te sientes dolido y da un chismada, él vende entonces, ¿verdad? Porque una cosa tiene que ver con otra. Ahora, cuando hay ministerios o ministros que manipulan el diezmo y lo usan para cosas que no tienen que ver directamente de la iglesia, Dios le va a cobrar directamente a esa persona. Y entendemos que también la gente lo ve, pero ¿qué pasa? Que no solamente que la gente vea lo que está sucediendo, sino que hay que ver desde el punto de vista también que se ve, porque por ejemplo, nosotros somos pastores que trabajamos. Sí. Vamos a ponerlo desde este punto de vista. Si entra un diezmo, entran diezmos a la casa, por ejemplo, y yo vengo y compro una jipeta, la gente que le duele diezmar va a entenderá que fue con el diezmo, pero yo trabajo, bárbaro. Yo me gano lo mío y con lo mío yo tengo derecho a comprar lo que mi sueldo me permita financiar, porque tampoco pregunta cuánto usted financió, porque no hay para comprarla entera, ¿verdad? Entonces, entonces no la gente pregunta, lo que está especulando de aquellos procedimientos o aquellas bendiciones tuyas materiales que tú haces con tu propio peculio. Porque si yo trabajo, hay muchos pastores que trabajan para no ser sustentados de la obra. Eso es cierto. Le voy a decir algo. Hay obras que no sustentan la vida de un pastor. No da. O sea, que no da. Ni para comer. O sea, usted reúne todos los diezmos de esa iglesia, de esa congregación, de la ofrenda, y por más que no puede sustentar
a la autoridad designada en Termina el esa pastor iglesia. poniendo. Pero se lo ven en el local muchas veces. Y en todas las actividades, porque es que las iglesias no solamente local, por ejemplo, los pastores, el miembro que no se sienta conforme, yo creo que tiene el derecho de ir donde el pastor y decirle, venga, Deme un o reporte. donde el financiero, deme un reporte para que tengan su cuenta clara. Yo estoy abierta, por ejemplo, o yo en mi pensar, ya con un pensamiento más abierto, a que las iglesias tienen que tener finanzas claras y que la gente debe de saber lo que se hace con las finanzas. Pero, por ejemplo, hay cosas que el equipo de la iglesia o el equipo ministerial no la dice. Por ejemplo, si un hermano no está trabajando y le van y lo bendicen, no vamos a decir, esta semana de los diezmos que entraron, bendecimos al hermano fulano que está sin trabajo. así no. Para que todo el mundo diga, ay hombre, qué bien, se cogieron No, los diezmos no, para eso no es lo esto. correcto. Tampoco la gente no mide que de ahí se pagan locales, que de ahí se paga. A veces hay iglesias que tienen músicos que le pagan porque no hay músicos, Porque por no ejemplo. Hay iglesias ahora que tienen la modalidad que le pagan a los adoradores porque en su iglesia no se quieren levantar a adorar. También hay que llevarle un predicador cada cierto tiempo porque la iglesia se aburre de oírnos a nosotros todos los domingos. Y de vez en cuando hay que llevar un predicador. Ese predicador que se lleva no camina con agua, hay que bendecirlo. No, y era como decía Daniel, o sea, estos caminos se camina con dinero. Todo es así, porque si tú te vas a mover de un lugar a otro, tú necesitas una X cantidad de dinero para tomar un Uber, un InDrive, un taxi, para tú movilizarte. No te vas a movilizar a pie. Y no, Pastor, le voy a decir algo. La única obra que salió casi mente costeada completa, sin dar un peso, fue la multiplicación de los panes y los peces. Y ni tanto. ¿Por qué digo casi? Porque para multiplicarlo se necesitaron 5 panes y 2 pecados por ahí, ¿verdad? Eso no llegaron solos. lo tenía No, alguien Y ese lo y compró. lo tuvo que dar. O sea, que Ese hasta tuvo dentro que- de la multiplicación se necesitó algo. Alguien que lo diera. Y la gente entiende que atento a oración y atento a vamos a llegar allí, las cosas no son iguales. Las cosas no son iguales. Incluso los vehículos no corren con agua. Esa es una. La luz no se paga sola. La gente El tiene que internet. Y que tú entenderlo. vas de este y le dices vas de sur. Tengo una factura aquí que en el nombre de Cristo. Se va a pagar. Yo creo que una de las instituciones que más se consume luz es la evangélica, porque siempre tenemos una actividad que hacer. Por ejemplo, Hasta el día de fiesta. hasta para el día de Dios fiesta. mío. Y dependiendo tu denominación, tú tienes culto de lunes a lunes. Sí, siempre Eso sin estamos contar ahí. los músicos que no tienen trabajo, que van a ensayar todos los días. Yo, ok, voy a entrar en esa rama de los músicos. ¿Qué pasa con los músicos y adoradores que no quieren diezmar? El Pero problema. Si les gusta ser multiplicado. Le voy a decir Eso algo. para ustedes. Le voy a decir algo. Respóndeme eso. Le voy a decir algo. Cuando tú tienes a una persona en el altar que no diezma, tú estás azarando tu altar. ¿Por qué? Porque esa persona quiere darle algo a Dios, pero Dios sabe que tú no estás cumpliendo con un mandato. Y al tú estar robando, hay presencia y niveles de unción que se limitan a Dios mío. Dios manifestarse. mío, niveles de unción. Se limitan. ¿Por qué? Porque tú estás legal un 50% y el 50% que tú estás legal hay que revisarlo. A ver. Porque sí, porque siempre, yo soy músico, pero siempre los músicos siempre tenemos algo. Y aunque tengamos batalla, tenemos que reconocer que sí la tenemos. Pero es un problema. Yo entiendo el punto de que hay músicos que no trabajan, Que no trabajan. a nivel secular. Y entendemos ese punto de que hay que bendecirlo y entregarle. Pero de eso mismo usted debe de diezmar. Por Dios. Por lo menos. O sea que están todas las pautas realmente. O sea, todo realmente está ahí para uno poder diezmar. Ya el punto es el querer. Porque es como decíamos anteriormente, no tenemos la revelación para diezmar, aún teniendo la posibilidad de hacerlo. Exacto. Pero, por ejemplo, nosotros pudiéramos decir cuántos tipos de diezmo hay. Porque hay muchos tipos de ofrenda y de pacto. No, de ofrenda hay mucho. O hay muchos tipos de ofrendas, se habla de los diferentes tipos de ofrendas, de los diferentes tipos de pactos, pero ¿cuántos tipos de diezmo nosotros podemos mencionar que hay? Por ejemplo, Michael. Está el diezmo personal, que es el diezmo de los frutos de tu trabajo. Que es el que Pero habitualmente ese es vemos. con manzana, pera, uva, No, piña, ese es el que normalmente conocemos como el aguacate. monetario.
Ese es el El tipo monetario. monetario. Sí, pero era como hablábamos hace un momento. Si usted lo que coseche mango Bueno, y usted lleve tiene mango. 50 matas de mango en par de hectáreas, ¿por qué no puede sacar su diezmo con mango? El diezmo para mí, incluso, vamos a ponerlo, es un solo. Lo que cambiaba eran los tiempos y lo que se utilizaba. Porque, por ejemplo, en la edad de piedra, ¿qué tú ibas a diezmar? Piedra. ¿Qué tú ibas a diezmar? Peñones. Ah, yo no voy a diezmar porque en este tiempo no se usan Un papeletas. callao. En serio. Un callado liso, ¿verdad? Recién pulido. Imagínate. Pero entonces, en los tiempos de antes, la gente de campo, si tú no podías ir a la ciudad a trabajar para conseguir dinero y lo que tú tenías eran frutos, tú ibas a donar frutos, a diezmar de los frutos. Pero para mí es lo mismo, pero conforme a los tiempos. Hoy en día se utiliza el dinero. Mayormente. Mayormente se utiliza el dinero. Ahora, el que tiene facilidad de conseguir dinero, que diezme del dinero. Pero si usted puede conseguir, porque le voy a decir algo, Abel diezmó una oveja, la mejor que tenía. Pero Caín fueron frutas, yuca, plátano, batata. Él trajo su mercadito. Para ahí un problema. Le ganó el embutido. Y se quilló por eso. Entonces, el problema está en que tú tienes que saber que si ya tú lo único que tú tienes es agua, tú tienes que tratar de que Dios sienta y sepa que tú diste la mejor agua que tú tenías. Aunque sea con hielito. Pero entonces se habla de eso mismo. Entonces, Y no hablo de planeta azul, escucha. es una primicia. Estamos hablando de primicia. Dios no miró fue por la oveja o por lo que le llevó a Abel. Dios vio fue que él sacó lo mejor, lo más mejor, bonito, la lo primero, primicia. la primicia. Y de eso es lo que estábamos hablando. Hay diferentes tipos de diezmo. Está tu diezmo, que es tu fruto de tu trabajo, ¿verdad? Que es lo que tú ganas, que es lo que tú percibes. Pero también en la Biblia habla de que anualmente había un diezmo que se llevaba. Yo le pregunto, si usted no siembra plátano, si usted no tiene gallina, ni ovejo en su corral, ni Claro. chivo, ni vaca, ¿qué usted va a llevar anualmente a la iglesia como diezmo? O como ese pacto que dice la palabra que se llevaba. Es que la gente prácticamente se confunde. O sea, dominicanamente, y si usted lo lleva también a otro tipo de cultura, todas las culturas tienen algo que se dan anualmente, que es adicional a su salario. Aquí en Dominicana son las bonificaciones, Son las bonificaciones. que se dan aproximadamente en el periodo de abril. Y en Por ahí, Estados ¿no? Unidos están los taxes, Los taxes que vienen siendo casi lo mismo. Un poco que viene palabras. siendo prácticamente lo mismo. Pero también aquí sucede algo que, No, la gente se los roba. que pasa porque la gente no ve que todo lo que a nosotros nos pasa, aunque sea en un plano gregoriano, ¿verdad? Grecorromano. Sí, grecorromano. Ese plano está prácticamente a cosas que se hacían bíblicamente. ¿Por qué no dan el doble sueldo? ¿Alguien sabe por qué no dan el doble sueldo? No, porque yo estoy confundido ahora, Pérez. Dale. Ahora yo necesito saber si es verdad que yo estoy diezmando. Vamos por parte. La primera, Dale. yo puedo diezmar del 15 y del 30. ¿Sí o no? ¿Cómo así? El 15 y el 30. El 15 y el 30. Claro, Claro, Bien, como va, puede aguántelo darlo ahí. un mes completo. Bien. Aguántelo ahí. Eso es de mi sueldo. Eso está Bien. seguro. Correcto. Bien. Ajá. El doble sueldo no forma parte de la quincena. Ajá. No. ¿Se puede diezmar de ahí? Pero Se claro. puede sí, pero debo. Dice las escrituras. Claro, esos son tus es que últimos de frutos. todo, es de todo lo que te entre que debe de diezmar. Porque yo, por ejemplo, me voy a poner en el lugar de Ya de mucha gente. Ya yo Dale. veo. No, porque a Cristo le gusta la gente que reconozca. Esas son las gente que se salvan. ¿Tú me entiendes? Entonces yo quiero estar en la tómbola. Aunque me agarre así por el vestido de una de que estoy aquí. Por ejemplo, mucha gente entiende que de lo que está seguro, dígase el sueldo neto, bruto, es que se debe de diezmar. Bruto, no después de descuento. Es No, otro porque por punto. ejemplo, eso es otra Es cosa. otro punto que lo vamos a detallar ahora. No, que después Si de que tú- descuentan el seguro. El seguro, AFP, El préstamo en la empresa. comida, todo eso, te viene Acumulativo. quedando nada. Tú vas a diezmar de lo que te queda, tú no estás diezmando. Mejor, Tú estás diezmando lo que te sobra. no, mejor ofréndalo. Es más fácil, pero no lo pases por diezmo. No, No, es que eso no está. Mira, en el cielo hay un contable que revisa eso.
Y los números no dan. Se dicen que la contabilidad no es de Dios. Lo ideal es que tú diezme de lo bruto. O sea, si usted gana 15,000, 20,000 pesos, que usted saque su diezmo sin tomar en consideración los descuentos. Ahora, si lo estás haciendo después de descuento, pues entonces hay una parte, hay una proporción que te lo está robando. Ahora, una pregunta, pastor, una pregunta. Suponiendo que, ok, yo gano alrededor de 20,000 pesos. El diezmo de ahí deberían ser 2,000, que es el 10. 2,000 el 10. Si te dejo usar son... Yo tengo 4. en mente que voy a diezmar mis 2,000 pesos. Pero no lo aparto, sino que lo dejo junto con el resto. Pero yo no voy a tocar eso. Entonces yo voy a pagar esto, voy a hacer esto y esto. Voy a resolver todo lo que debo. Y o sea, sin tocar específicamente esa parte que yo sé que tengo que apartar los 2,000 pesos. ¿Sigue siendo diezmo porque lo di al final o solamente cuenta como diezmo si yo lo doy al principio? Okay, porque de todas formas yo no lo estoy tocando. O sea, yo soy consciente de que tengo que dar esa parte. Ahí entra tu condición de corazón, que solamente la conoce Dios. Si desde el principio tú estipulaste que, bueno, gané 20, de esos 20 son 2,000 de diezmo. Oiga, número 1, señores, estos son los tuyos. Me descontan seguro, AFP y todo lo que me tengan que descontar. De lo que me quedan, por decir algo, me quedan 16. De esos 16 le voy a pagar a fulano, a Perencejo, a Sutanejo, a Quinteno, a quien usted quiera. Y cuando yo llegue el domingo a mi iglesia, allá están sacados los 2,000 del diezmo. Tu corazón lo dispuso. Ya lo predispuso. Ya lo hizo. Eso es lo que Dios también busca, la intención del corazón. Ahora, cuando usted dice, bueno, es que yo tengo que pagar esto y pagar aquello y pagar aquello. Ay, Dios mío, déjame pagar el diezmo porque si sigo pagando no me va a dar. Usted no puso el diezmo de primero, que es lo que realmente mucha gente hace. Ahí tiene que ver mucho tu intención, lo que tú propusiste hacer en el corazón. Pero la intención, a lo que voy es, influye independientemente de lo que yo haga, aunque yo no toque el diezmo ni lo descomplete. Claro. O sea, ya eso afecta en si sigue siendo diezmo o si ya vendría siendo una simple ofrenda No, que yo estoy sigue dando en un siendo solo. Sigue siendo diezmo porque ya tú lo apartaste desde el inicio, aunque no has dispensado, Aunque no diste el tarjetazo, no lo has sigue. entregado, no lo has depositado, pero ya lo apartaste, ya está esperando el momento para entregarlo. Sigue siendo diezmo. Ahora, hay parte que yo digo que debe de ser muy consciente porque No ahí tiente llega al el enemigo. momento que entra la duda, porque ahorita de repente Pagó y el mismo banco te cobró la comisión y te todo. cobraste la comisión y ya te descompletaste y ya tú dices, ahora no puedo diezmar porque ahora me descompleté. Entonces, siempre lo ideal es sacarlo al inicio y ponerlo aparte. Nosotros los hombres, un ladito, la cartera. Y como decía, y para responderle a Daniel, por ejemplo, que hablaba que, por ejemplo, la palabra habla en la Biblia de que se celebraban fiestas. Por eso era que los diezmos se dividían en 4 tiempos, que era el tiempo de los frutos de tu trabajo, habla del tiempo de donde la gente llevaba lo insólito, los ocasionales. Lo ocasionales, que es el diezmo sólito, como son los extras. Ahí entra cuando entra lo que es la última cosecha que tú recibes, o la primera cosecha, que es donde se hablan de los frutos de las primicias. Entonces, en la última cosecha, de ahí que sale lo que es el famoso doble sueldo. El famoso doble sueldo se considera que es nuestra última cosecha. Fíjese que es lo último que usted recibe del año en el calendario gregoriano o dominicanamente. A final de año, aquí hay una proporción que se le da a los empleados, que es como el doble de lo que usted prácticamente acumuló durante el año, ¿verdad? Esa parte se lo dan como un doble sueldo, que es lo que aquí le dicen, una remuneración. Ese extra no es obligatorio, es una ley laboral que aquí se ha impuesto. Se ha implementado. Entonces, usted tiene ese beneficio que usted no lo percibe regularmente todos los meses. Eso se llama un diezmo insólito, que es algo ocasional. Entonces, eso es parte de lo que también nosotros... O sea, que Dios no se quilla así. Sí que... Sí. Si no le llega su doble en diezmo. Uno puede diezmar el doble del diezmo. Eso es otro punto. Es otro punto. Eso es algo más profundo. Eso es más profundo todavía. Porque eso es una revelación. Exacto. Y una apertura más de cielo. Y no es bíblico. Ok. Ojo, hay algo que se pueda asimilar
como bíblicamente, pero eso prácticamente es un pacto con Dios. Yo lo veo desde este punto de vista. Quizás personas van a decir que es bíblico, que tú puedas donar el doble de tu diezmo, porque hay algo que abre puertas, ya estudiando lo más profundo, cuando tú das el 10 por el 10, que sería como el 20%, son algo que se habla financieramente. Los judíos llevan este término de diezmo, que ellos dan su diezmo normal y el diezmo otra vez para ellos pactar sus futuras generaciones y sus futuros frutos. Pero ya eso es una revelación personal no obligatoria. Pero tampoco, te voy a responder, no hay que diezmar el doble en diciembre. Es decir, que si tú diezmas, como decía Michael, 20,000 pesos tú ganas y te dan 20,000 de doble sueldo, no es que tú tienes que diezmar 4,000. Tú vas a diezmar por los 20,000 que recibiste. Ok, una pregunta. ¿Cómo yo puedo diezmar? Espérense. ¿Qué pasó ahí? Ay, los otros 20, madre. Sí, pero ese es de tu salario, de tu jornada normal. Pero no es diezmar de todo lo que entre. Ok, pero es que normalmente, mensualmente, tú diezmas de tus 20,000. Sí. Tú no puedes venirle a Dios con tigueraje y que bueno, voy a diezmar de estos 20,000 nada más. Estamos hablando de lo que tú recibes adicional, que es el doble sueldo. Porque normalmente, mes tras mes, que es tu diezmo personal de lo que tú recibes diario, tú diezmas tu 10%. Ahora, en Navidad te toca diezmar por tu sueldo normal y por tu doble sueldo. Ok. Ahora sí. Ahora convierte en doble, en pocas palabras. En pocas palabras, pero no es doble porque uno es personal y uno es insólito. Ok, yo tengo una pregunta ahora. ¿Cómo yo puedo diezmar más del 10% sin caer en una soberbia para que la gente vea de que yo sí puedo dar más del 10%? Y eso a mí no me afecta. Eso nadie lo ve. El diezmo no se publica. No, pero espérense. No, o sea, ustedes me entendieron. Dígame cómo se puede hacer. Es una revelación y una multiplicación adicional. O sea, tú diezmas tu 10%, bien. Y tú dices, bueno, pero déjame diezmar ahora un 10% más, que se convertiría en un 20%. Tú vas a ser multiplicado. Pero eso eres tú. Eso es propio. Ahora, si tú lo haces con soberbia, como tú dices, ni siquiera va a llegar. No va a llegar a multiplicación. No va a llegar a la multiplicación porque tú lo estás haciendo con un fin X que no es agradable a los ojos de Dios. Ahora, eso del 20%, eso es una revelación muy, 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 muy profunda. Vuelvo y digo, no es una obligación, es alguien que se le fue revelado. Hay gente que han diezmado hasta el 90%. Ni siquiera el 20, hay gente que pero son ellos que han hecho pacto con Dios de que ellos lo van a hacer para que Dios por X o por Y abra puertas en diferentes campos. Se dice una vez, hay una historia ya muy en las redes sociales, usted lo puede buscar, que uno de los dueños de Colgate, él empezó diezmando el 10% y para él fue tan beneficioso las ganancias que él recibía que cada año él iba aumentando a un 20, a un 30. Cuando él falleció, su empresa diezmaba el 90% de todo lo que ganaba y con el 10 la empresa se sustentaba y era millonaria. Ok, pero mire. Pero eso era la revelación de él personal. Eso fue él ahora. El resto de mortales como nosotros, que venimos a diezmar el 10, los mortales aquí, queremos saber cómo nosotros podemos diezmar. Una pregunta clave. ¿En qué sentido? Yo sé que el diezmar me trae beneficios, ¿verdad? Me trae beneficios. ¿Cómo yo puedo diezmar para que no se vea que yo estoy detrás de esos beneficios, aunque yo sé que lo voy a obtener? Pero es que eso va a disponer tu disposición del corazón. Desprendimiento. O sea, eso ese es el negocio. incómodo. Es igual que el dar. Si tú das esperando a cambio ya de un negocio. Y que déjame diezmar porque me van a bendecir. Déjame diezmar porque yo sé que Jehová me va a abrir los cerros. Tú sabes que él lo va a hacer. Pero cuando tú lo haces con ese negocio, la multiplicación no va a llegar. Es como Dios, ponme ese dinero a negociar y me trae la ganancia. Ajá. Eso es como que tú le estés diciendo a alguien, te doy al dueño de la paletera. Este capital para que lo ponga a negociar, y no es así como funciona. Y dentro de los tipos de diezmo también hablamos de lo que es el diezmo anual. Antes ese diezmo anual era como que tú apartabas, que fue lo que hizo en este caso Abel, Caín, y mucha gente hacían los frutos, los vegetales anualmente, porque los frutos duraban un X cantidad de tiempo para producir. Ya ahora no, porque ahora usted le echa madurito, ¿cómo que le dicen? Carburo. Y en 3 meses, en 2 meses usted tiene frutos. Pero antes el promedio de un fruto
dársela de 9 meses a un año y se esperaba que tuviera parte de la luna para volver otra vez a sembrar. Tú cosechabas en 9, 10, 11, 12 meses y entonces tú esperabas el cambio de la luna, que sería prácticamente anual, la luna nueva, y volví y sembraba. Entonces, esa primicia de ese año completo, como tú tenías que esperar que ese fruto durara el año completo, tú se la sacabas como diezmo a Dios. En dominicano, el único fruto que tú recibes anual es la bonificación. La bonificación. Y como tal, debe diezmar por él. Señores, también ahorita estábamos hablando de las personas que se le nota cuando no está diezmando. Ay, tenemos que recordar esos eso. síntomas? Los pellicadores. Sí. El pellizco. La gente que dejan el dinero en el cajero porque saben que no diezmaron, se quieren limitar con este chin para que a los otros les duren más. Eso no está. El cristiano que no diezma siempre estaba cuarto a rédito. Recuerde eso. Y eso se hunde más. Otra cosa, siempre Sí, anda pidiendo oración. Sí, pero es que son agayú. Porque Jehová te está dando el 90. Dale el 10. ¿Puede una persona tacaña diezmar? Ay, Dios mío. Debería. Esa pega como que no pega. Debería. Porque Pero, mire, desde que yo vi que en la No, vida, mira. en la Lo que viña del pasa es que Señor hay hay de diferentes todo. tipos de tacaños. Ay, Dios mío. Ajá, ¿cuáles son? Hay tacaños que no les gusta malgastar su dinero. Pero hay otros que son miserables. Ay, yo conozco. ¿Me entiendes? Miserables. Que prefiere. Diezmar a ese. Entiendo que sí, porque lo entiendo bien. Y un tacaño puede entender que está siendo bendecido por no, Hay que ver. porque yo como que hay cosas, mira, desde que tú entiendes que en la viña del Señor hay de Lo todo. que pasa es que la palabra tacaño la hemos implementado nosotros. Entendemos que es una persona tacaño porque Alguien que no quiere porque gastar no lo quiere gastar suyo. su dinero, pero tiene todo bien parametrizado. Hay personas muy economistas y hay otros muy miserables. Muy miserables son este tipo de personas que aún teniendo algo, prefiere pasar hambre Pasa hambre. teniendo Para sus no cuentas gastar. para no gastar. Amén. Es una persona miserable. Mire, yo le voy a decir Una algo. persona economista es que entiende que no se tiene que beber la botella de agua porque ya está casi próximo a su casa, 5 minutos y puede aguantar su sed. Es un tacaño Mire, consciente. yo le voy a, Tacaño consciente, ¿verdad? le voy a decir algo. Muchas veces los creyentes que andan en miseria y que saben que no están diezmando, a veces el Padre Espiritual sabe de dónde viene el problema y esa persona quiere que ore para que eso que tiene encima se le vaya. Y hay Sí, un pero punto. pero la persona conoce, la O persona sea, sabe. la persona sabe, hay oraciones que no sirven. ¿Tú sabes por qué? Las oraciones que no sirven son cuando tú sabes de dónde viene el problema y no lo resuelve. Tú estás orando de balde y no todos los problemas se resuelven con oración. Y ahí es que yo a veces me quillo con mucha gente y digo pues tú te que sí, a Dios no se molesta Tú le pides tanto. perdón a Dios por tu Sí, quilla. espérese. Oiga esto. A Dios no se molesta tanto. Y le voy a dar un dato. Dale. La gente sentía más temor de Dios en la antigüedad, en los tiempos bíblicos. Cuando decían, vamos a resolver esto y esto y esto, la gente estaba normal. Desde que decían, vamos a consultar a Jehová, la cosa se ponía en seria. Porque la gente tenía un temor. Además, la palabra dice que con el pasar de los tiempos, la gente va perdiendo el temor. Sí, hay un punto. El problema está en que en estos tiempos la gente por todo le quiere preguntar a Dios si es su voluntad. Y eso es un problema. Si tú sabes que el problema viene de que tú no le estás dando a Dios lo que se merece, no ores para que Dios te revele de dónde viene el problema de tu miseria. Tú sabes de dónde viene. Dios mío. Hay gente también, lo que pasa es que la gente quiere condicionar la voz de Dios para que le toquen lados que ellos no quieren escuchar, porque eso de lo que tú dices, tú sabes dónde viene el problema de la miseria o lo que te está pasando porque no lleva las cosas como son bíblicamente, pero también eso es como el que vamos a decir un problema, el que fornica. Ese es el ejemplo como a la gente le gusta. Es como el fornica. Hay gente que saben que no le conviene esa mujer, que debe de No le conviene ese dejarla. hombre. O no le conviene ese hombre, que usted no puede estar saliendo a cada rato para la cabaña y llega el domingo con las lágrimas en los ojos y diciendo, no quería, No, Señor, perdón, ay Dios no mío, quería. me llegó la canción que canta esa sierva en el altar y era por mí. Señor, no vuelve a pasar, pero usted el sábado, mientras estaba en el molineo, no se acordaba que usted tenía que dejar eso. Y el domingo, cuando se choca con la presencia de Dios, quiere que Dios le hable, Señor, háblame, a ver si lo tengo que dejar. Usted sabe que lo tiene que dejar. ¿Sabes Esas qué? son como oraciones como que
Son oraciones estúpidas. Hay gente que doblan la rodilla de balde. Hay que decírselo. Porque a veces el amor de Dios es demasiado. También tenemos que usar un chin de fuego consumidor. Tú sabes que no es así. Hay que darte durísimo. No, Ay, no, bájale bájale un un chin, chin. bájale un Tampoco chin. así. Pastor, tampoco le así. digo una cosa. La A veces. misericordia de Dios Sí, es pero hay un demasiado problema. grande. Claro que sí, pero hay un tema. Oiga esto. Nosotros, al saber que Dios es siempre tan misericordioso, abusamos de la misericordia. Esa es Hasta un una. ¿Tú crees punto. que la gente abusa de la misericordia? Pero venga acá, pastora, le voy a decir algo. Yo creo que. No, Yo la creo gente que no. dice. Yo creo no, que la no. gente no abusa de la Yo creo que Espérese, Dios espérese. le da un poquito de soga para De ver hasta soga, dónde claro. tú llegas. Sí, porque de allá Porque para entonces acá viene diríamos que consecuencia. Dios le gusta, Dios es masoquista y Dios no es masoquista. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es tan extendible que Dios te deja para que tú mismo, cuando veas las consecuencias de tus actos, no te atrevas a decir que fue por Dios. Y recuérdate que hay un libre albedrío, la gente tiene que Sí, poder pero- elegir. Claro. Ahora, Jehová te da hilo, tómate tu tiempo. Ahora, cuando mi papá recoge los bates, se acaba Pastor, el partido. Se acaba. esos tiempos también a veces yo pienso que no han condenado mejor. Porque antes, en los tiempos de antes, una persona se paraba incorrecta o en pecado en el altar y estaba bandeado ahí mismo por la mitad. Pero esa Porque era se la ley. entendía. Pero ese era el tiempo Bueno, de la ley. Sí, pero espérese, el tiempo de la ley tenía su beneficio. El tiempo de la ley te enseñaba de que en verdad el altar era santo. Pero en la actualidad sigue siendo santo. Ahora no, ahora parecemos gente encubierto, con todo por dentro y no ha pasado nada. Entiendo tu punto. O sea, eso no vamos. Entiendo tu Yo iba a punto. matar unos cuantos. Pero fíjate. No hubiéramos Si Dios cristianos. matara por la gente que no diezma, la iglesia fueran, casi nadie pusiera una iglesia. No hubiéramos no, creyentes. No hubiera. Pero la multiforma de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que aún a esas personas Jehová los guarda y los cuida. Pero es lo que te Así. decía, llega un momento final, donde Jehová te dice, ya se acabó el partido, tú perdiste, 2000-0. Entonces, todo el mundo, por eso hay tantas personas también pasando por tantas consecuencias. Eso es así. Y esa es su consecuencia de vida. Ah, pero tú no ves que fulano no sale del mismo ciclo, que fulano no avanza, que fulano no se le ve ese gran crecimiento, ese nivel. Pero eso fue lo que cosechó. Porque la palabra dice que lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Eso es cierto. Y cada quien en su tiempo va a ser juzgado por los frutos que hizo aquí en la tierra. Y hay algo también, por ejemplo, que también la gente lo ha ido malinterpretando con el tiempo, sin salirnos del tema del tiempo, porque Sí. imagínate, este es el tema. La misericordia de Dios se va extendiendo, pero la gente se ha agarrado de que no se debe diezmar. Es porque en un tiempo, en uno de los sermones que dio Martín Lutero, él decía que si usted no va a vivir conforme a todo lo que diga la palabra, pues usted no diezme. Y él decía, el apóstol Pablo decía en una de sus cartas, en Gálatas, que si usted no va a vivir o va a aceptar todo conforme a la ley, pues entonces usted tampoco tiene que diezmar. Esa es la Sí, palabra él lo donde, decía. donde él hizo el resalte. De ahí un grupo de personas, se considera que aproximadamente el 12 o el 13% de la persona a nivel mundial se agarran de esta ramificación para no diezmar. Es porque él le estaba diciendo, no quiera aplicarme la ley, pero pues no quiera vivir en la gracia y también Pero aplicarme la aplicarme ley. la Entonces, ley. si tú también vas a vivir en base a la ley y en base a la gracia, pues también tú tienes que aplicar todo lo que lleva la ley. Ahora, si tú vas a vivir conforme a la gracia, en base a la gracia, hay requisitos más exigentes que lo que exigía en base a lo que era la ley. Entonces, de ahí hay un gran porcentaje de personas que se agarran de que ese teólogo, ¿verdad?, que fue en su momento un gran protestante, Muy. se basó en decir que no era bíblico el diezmal. Pero cuando tú te vas a las diferentes culturas, como el judaísmo, como el cristianismo evangélico, en la los 250, testigos de Jehová. en la 250 fases de los evangélicos, el 87%, por ahí casi 90% del área del cristianismo afirma de que es bíblico de que la gente tenga que traer los diezmos al alfolí, no solamente por la retribución, sino también porque Dios abre portones en el mundo espiritual. Lo que usted no tiene legalidad en el mundo natural, tampoco la va a tener en el mundo espiritual. Eso es así.
Eso es parte también de lo que nosotros realmente vimos. Ahora que hay personas que van a sufrir sus consecuencias, claro que hay personas que van a sufrir sus consecuencias, y hay personas que también van a cargar lo que quiere, y como decía Daniel, no queremos que nadie, Dios mate a nadie, pero a veces hay No, al consecuencias contrario. que tú desearías tú mismo morirte. Porque No hay tenerla. consecuencias que son tan drásticas Tan que tú amargas. sabes que la causaste tú mismo. Y ella misma, tú no necesitas que Dios te mate ya en este tiempo. Tu misma consecuencia anhelan que Dios urgentemente vuelva a tener misericordia de ti. Mire, pastora, le voy a decir Por lo algo. fácil que es el sobrecito ese y uno complicando. Mire. Uno Para- complicándose. Sí, pero es fácil para aquellos que tienen la revelación, que tienen el conocimiento. Eso es cierto, pero Porque la gente le duele. Sí, el dinero duele. Y ese Eso- es el punto. Mira, Mira, la Biblia. yo entiendo que una de las cosas más dolorosas en el ser humano es lo económico. Y no debería ser así, porque lamentablemente nosotros mismos hemos condicionado a que el mundo gire en torno al dinero. O sea, no debería ser así. Incluso, para llevarlo a un ámbito ya más céntrico, y todos los que somos cristianos, ya hablándose a nivel general, sin importar de cualquier denominación, todos sabemos y somos conscientes del versículo de la Biblia que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Si está diciendo que todo es de Dios, incluso el trabajo que tú tienes de él, ¿por qué te cuesta darle de lo de él? O sea, él simplemente te está pidiendo un poquito de lo mucho que él te está dando. Y aún así, nosotros somos mezquinos. y cuando llegan las consecuencias, pues están gritando. Pastora, le voy a decir algo, mire. Recursos humanos en el cielo ya está lleno. Se lo digo desde ahora. Están llenos de ¿Te pasaron forles ese dato? de oración, sí. Cuando van a buscar forles, nada más dicen, súpleme, Dame. ayúdame lo económico y dame. Ya los archivos ya están llenos. Necesitamos gente que reconozcan solo cuál es su problema y que aprendan a resolver, teniendo la dependencia de Dios, pero reconociendo que primero, antes de yo pedir a Dios, tengo que ver si yo estoy apto para pedir. Esa es una cosa. Pero recursos humanos ya está lleno. Tan alto la gente allá arriba. Señores, Hay que decírselo. Daniel le hizo el cierre al archivo de Dios. Lo que pasa es que, ya cerrando, es que nosotros oramos, y cuando oramos pedimos mal. La palabra lo dice, tenemos Eso es así. la facultad que desde que nos hincamos, nosotros entendemos que desde que las rodillas se doblan es para decir: resuélveme, ayúdame. Y hay Ayuda, cosas dame, que se pide. destapan solas. Las oraciones son para intimar con el Padre, para tú tener un momento de gratitud. Lo único que te puede destapar las bendiciones económicas, eso es como oración destapa intimidad, dinero destapa bendiciones. Entonces, Eso es así. eso es lo que nosotros también debemos procurar. Ahora, este tema lo pudiéramos extender otro día con alguien que no cree en el diezmo para ver su punto de vista, porque las 4 personas que estamos aquí creemos que Dios nos bendice a través del diezmo y que es un mandato Amén. bíblico diezmal. Así que nosotros lo vamos a dejar a la expectativa este tema para buscar a alguien que pueda venir aquí con nosotros y que nos pueda hablar desde su punto de vista por qué no se debe diezmar. Que nos escriba ahí en la caja de comentarios. Recuérdese que este programa es para usted y usted juega un papel importante para nosotros. Así que les bendecimos. Esperamos que usted nos deje su comentario por ahí. Si para usted es correcto, es obligatorio o es por revelación lo que es el diezmo. Así que si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal y aún no nos ha visitado en nuestra casa de fe, nosotros tenemos las puertas abiertas para cada uno de ustedes. Así Amén. que bendiciones. Bye bye.